Bueno, vamos a arrancar con la columna de Esteban Magnani hablando de las multas a las tecnológicas. Sí, porque viste que muchas veces hacemos columnas contando sobre las multas, 1.000 millones, 5.000 millones, 3.000 millones por imponer, por el modo incógnito, por esto, por el otro, y da la sensación de que deben estar asustadísimos las grandes corporaciones. Y en realidad, cuando uno se pone a rascar, la cuestión es bastante otra. Yo quería hacer una pequeña historización de estos intentos de control y regulación de las grandes tecnológicas, y el principal antecedente que existe es el de Microsoft en 1999, cuando, lo hemos comentado muchas veces, los obligan a sacar el Explorer de Windows, o mejor dicho, a admitir que se pongan otros navegadores en el Windows, cuando Microsoft lo que intenta es controlar ese tipo de programas, y tenía una lucha con Netscape en aquel momento, ¿sí? Que era la que lideraba los navegadores. Bueno, Microsoft usa el poder de Windows, que es como el estándar de los sistemas operativos de la época, para imponer el Explorer, que ya venía por default. Finalmente, con un juicio en 2000, lo obligan a permitir a los fabricantes de PC que pongan otros navegadores junto con el Windows, para de esa manera abrir un poco la competencia. Muchos dicen que eso disciplinó de alguna manera a Microsoft y abrió una grieta para que otras empresas empezaran a surgir, por ejemplo Google, fundada en el 98, ¿sí? Y que se animaran a innovar sin miedo a que Microsoft los rompiera o los comprara y demás. Después de eso viene como la gran oleada de las grandes corporaciones de Internet, y se va a producir recién en 2017 en realidad, el gran cisma donde ya no queda forma de seguir diciendo que las plataformas son algo positivo para la sociedad, ¿no? El gran mito de que este mito hippie, conservador, tecno, anarco, libertario de las grandes corporaciones, que dicen que gracias a las redes sociales y la arquitectura abierta de Internet se va a democratizar todo, la información va a circular, nadie va a poder acumular poder y demás. De alguna manera se rompe cuando queda muy en evidencia durante las elecciones de Donald Trump que los datos se pueden usar para manipular la opinión pública a través de la perfilización, ¿no? Saber qué tipos de perfiles existen, probar distintos mensajes para ver cuáles son los que tienen más posibilidades de penetrar en ese tipo de perfil de persona. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, exactamente. ¿Qué Cambridge Analytica aparte? Toma datos. Eso es un antes y un después en la política mundial, ¿no? Sí, con respecto de las tecnológicas. Y también de cómo se, por ejemplo, desarrolla, pienso en Milei, ¿no? Y cómo se desarrolla una campaña electoral. Fue una gran enseñanza. Y segmentada, sí, ¿no? Por ejemplo, para Milei fue trascendental el TikTok. Sí, TikTok y el tipo de mensaje para leer un contexto político. No es que vos creas de la nada, sino que lo que te permite es hacer una lectura mucho más fina que la que te permitiría una encuesta. Y ahí lo que se supo también era que los 80 millones de perfiles que se armaron de ciudadanos estadounidenses fueron tomados de Facebook, pero no porque hackearon Facebook, sino que Facebook permitía eso como una especie de feature, de opción. Bueno, a partir de ahí empieza un control. Le ponen una multa de 5.000 millones de dólares que figura en los balances de Facebook de esos meses. 3.000 millones, primero anticipan que reservan 3.000 millones para una multa, después terminan siendo 5.000 millones. Y uno dice, bueno, 5.000 millones de dólares. Entre paréntesis, es lo que la Argentina le pide al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Más o menos en las cuotas. Para sobrevivir un poco más. Para sobrevivir un año aproximadamente, ¿no? Que son los DEC. Claro, entonces uno dice, bueno, eso funcionó como ejemplo. Bueno, claramente no. Ese modelo de negocio se demostró no solo dañino, sino tan rentable que es capaz de asumir costos de ese nivel por seguir funcionando. A partir de ahí van a venir montones de multas por distintos tipos. Por ejemplo, pequeñas empresas como Netflix, Spotify o Fortnite haciéndole juicio a Apple porque Apple los obligaba a cobrar a sus clientes a través de su sistema de pago de Apple, con lo cual se quedaba con el 30% de la comisión. Entonces, estas pequeñas empresas le hacen juicio a Apple para obligarlo a permitirle cobrar por fuera de su propio sistema. Y lo ganan. Sí, lo ganan. Lo ganan, pero siempre existen otras formas de seguir manipulándolo. Pero sí, lo ganan. Google, por favorecer su buscador y pagarle a los distintos navegadores para que quede por default, ¿viste? En el buscador que tenés en la barrita del navegador, sí. Bueno, pagan centavos porque se use Google, con lo cual, ¿quién va a usar otro buscador, digámosle? Aparte de que no hay demasiadas opciones y que esas opciones no tienen muchas posibilidades de crecer porque, para crecer vos necesitas muchísimos datos, para tener muchísimos datos necesitas que te usen, entonces es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, algo que se llama efecto de red, ¿no? Esta tendencia natural
entre comillas, al monopolio de las grandes empresas tecnológicas. A Amazon por presionar a sus clientes. Ahora hay toda una investigación muy grande en Estados Unidos, porque en realidad se está descubriendo que la gran fuente de ingresos para Amazon no es tanto su servicio web, como se creía, sino la presión que ejercen sobre aquellos los que llaman los terceras partes, ¿no? Aquellos que venden sus productos dentro de la plataforma y que prácticamente están presos ahí, los extorsionan con comisiones cada vez más altas y eso genera una rentabilidad como intermediario que aparte era justamente lo primero que iba a destruir Internet, ¿no? Iba a sacar del medio a los intermediarios, a los grandes medios de comunicación, al retail, iba a permitir la comunicación directa entre usuarios, evitando esa... Bueno, está ocurriendo exactamente lo contrario. Esto van pasando los años, en Europa se van también multiplicando las multas por dos razones. Una, porque el miedo a que los estadounidenses tengan cada vez más datos sobre los ciudadanos europeos, y la otra es porque va quedando cada vez menos espacio para las empresas europeas. Entonces empiezan a multiplicarse las multas. Una de las primeras es, bueno, de las más llamativas, no de las primeras, pero de las más grandes, es en 2017 a Facebook, que había prometido que no iba a utilizar los datos de WhatsApp para mezclarlos con los de Facebook, para perfilizar a sus usuarios, como condición para la compra de WhatsApp en 2014. Bueno, obviamente vos no comprás una empresa por 19.000 millones de dólares, que es gratuita, o sea, el servicio que da es gratuito, no tiene modelo de negocio para generar ingresos, lo único que te ofrece WhatsApp son los datos. Obviamente los iban a mezclar con Facebook y eso ocurrió y pagaron 110 millones de euros por eso. Un vuelto, imagínate, para Zuckerberg. Perdón, ¿eso a quién se lo pagan? ¿Se lo pagan a la ente regulador europeo de ese momento? ¿Sí? Claro, porque Europa es uno de los... Bueno, los países europeos son de los que más están discutiendo regulaciones de Internet, ¿no? Claro, hicieron el GDPR, que es... Más que Estados Unidos incluso. Sí, más adelante, por esto que también tienen un incentivo por parte de las empresas para decir, che, háganos espacio a nosotros porque estos nos comen. Claro. Entonces necesitan y aparte, claro, digamos, se combina. Bien, el empresariado europeo empujando que los estados europeos vayan por la regulación. Claro, se combinan cuestiones de derechos con necesidades de los negocios. Entonces hacen la General Data Protection Regulation, que es la regulación general de protección de datos de 2016, que obliga a las grandes corporaciones a un cuidado especial respecto del uso de los datos de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, le cobran 1.200 millones de dólares a Facebook por enviar datos de ciudadanos europeos a servidores estadounidenses, algo que no podía ocurrir y que, si vos te acordás, Dilma Rousseff ya había reclamado en su momento, 2014 fue, sí, por ahí, diciendo que la información sobre ciudadanos brasileños no podía estar en Estados Unidos, que ellos decían que era imposible. Cuando los europeos lo dicen bueno, vamos a ver cómo lo logramos, pero tampoco lo hacen. También había habido un escándalo del espionaje que fue lo de Snowden. Sí. Donde a una de las que habían espiado es a Dilma. A Dilma, a la Secretaría de a Petrobras, digamos, a las empresas esas. Por eso ya como parte de una cuestión de inteligencia, ni siquiera de acumulación de datos a lo bestia. Entonces, bueno, podemos seguir así, y la variedad de juicios es por prácticas monopólicas, por destrucción de la competencia, por cuotas abusivas, comisiones abusivas que le cobran a terceros, por privacidad de datos y demás. Y ahora se suma este juicio que está terminando ahora en Estados Unidos por reclamos acerca de producir una crisis de salud mental entre niños y adolescentes en los Estados Unidos a partir del uso de algoritmos que generan conductas adictivas del uso de los celulares, ¿no? Algo que es un tema que a mí me interesa, ¿no? Cómo el algoritmo fue explotando la capacidad de generar emociones que uno no puede controlar, ¿no? Esto del odio, el enojo, la atracción sexual, y multiplicarlo a niveles que, digamos, es una forma de consumo actual que yo veo incluso en mis hijos, en la generación de mis hijos, de estimular directamente ciertas emociones muy básicas y muy efímeras. Entonces necesitas otra dosis. Que ahí me parece que hay para hacer una lectura política de lo que hace Milei, ¿no? Milei dice cualquier barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza, pero la gente dice, mirá lo que dijo. Sí. Y ese pequeño shot de sorpresa, de adrenalina, de serotonina, es como que se lo va a producir a cualquiera, porque incluso uno dice, ¿cómo se animó a decir eso? Me parece que hay toda una forma de consumo que se está desarrollando. O te genera por ahí una bronca, un odio, ¿no? Que también es efímero y que tampoco conduce a absolutamente nada. Claro. Sí, como son sensaciones que no llevan a otra cosa, ¿no?
y que son tan claras que son muy adictivas, porque vos no necesitas escucharte el disco de The Wall y después reflexionar para ver qué te pasó. Fueron 3 segundos de un video de TikTok que te produjeron algo que fue pura emotividad, incontrolable, y se acostumbran como a ese tipo de consumos. Ahí hay algo, me parece, para... Creo que vuelvas también a tus columnas, que para mí me dejaban pensando, las de neurociencia. Me encantaron esas columnas, porque el tema de la electroescritura, la comprensión, yo creo que estamos en momentos complejos, ¿no? Sí. Pero bueno, un paréntesis como para pensar futuras. Y cayó la pandemia charlas entre medio, que multiplicó ese tipo de consumos. Bueno, ahí hay mucho para desarrollar. La cuestión es que leía una entrevista que le hacen a Margrethe Vestager, que era la comisaria europea de competencia, creo que lo sigue siendo, y en el 2021 ya, después de un caso en los Países Bajos contra Apple, que Apple pagó una multa también por boicotear el surgimiento de algún tipo de competencia, dice, tal como lo entendemos, Apple prefiere pagar multas regularmente antes que cumplir con una decisión de la Autoridad para la Competencia de los Países Bajos acerca de los términos y condiciones para que terceras partes accedan al App Store. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es lo que decíamos al principio, es un costo que las empresas están dispuestas a pagar para mantener el modelo de negocios. Después leía otra autoridad francesa que decía, sí, está bien, las multas no les producen daño, pero se multiplican los titulares y esto genera un daño en el perjuicio, un daño en el prestigio de estas empresas, y los va a obligar a la larga a cambiar ese modelo de negocios. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que está tan entretejido el uso de estas plataformas que mucha de la gente dice, sí, me espían, ya sé, ¿qué me importa? Después yo no les compro nada. Y no saben la cantidad de formas de manipulación subyacente que hay a partir de conocer cuestiones que por ahí ni vos mismo sabés acerca de vos. ¿No? El ejemplo que yo siempre doy para que la gente reaccione, por ejemplo, que me parece que es el más gráfico, hay otras formas mucho más sutiles, es el dynamic pricing, ¿no? El tema de según quién está viendo un producto, le van a calcular el precio. Eso pasa sobre todo con un pasaje de avión, pero también con Uber, pasa con Cabify, con esas empresas que no solamente es oferta y demanda, como te dicen, sino que, por ejemplo, una mujer, si vos te pones un hombre y una mujer en una esquina a la noche, en un determinado lugar, y tratás de reservar el mismo viaje, le va a cobrar distinto al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque el algoritmo aprendió que la mujer está en general más dispuesta a pagar un precio más alto con tal de llegar segura a su casa. Claro. Entonces, ese tipo de manipulaciones... Es tremendo eso. Claro, y desde el punto de vista de la lógica del mercado, si vos tenés la posibilidad de cobrarle más sabiendo ese punto de vista... Nos lleva siempre a la discusión de la regulación de las plataformas. ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo carajo se regula? Ahora, toda esta discusión es del mundo occidental. Sí. ¿No? Digamos, si uno va a Rusia, si uno va a China, es otro esquema ese. Sí, en Rusia me parece más asociado a un gobierno totalitario. Lo que parecería es que en China, digamos, tienen muy claro cuál es el rumbo de la nación y todos los demás se tienen que alinear atrás, y el que no se alinea, bueno, como le pasó a Jack Ma, durante 3 meses no se sabe dónde está, el hombre más rico de China. El de Alibaba. Claro, y después cuando volvió a aparecer era filántropo, donó para la lucha contra la pobreza en China miles de millones de dólares. Digamos que estaba encuadrado en la revolución. Se encuadró rápidamente en los objetivos de la revolución. Sí, bueno, también Irán. Planteo esto porque hay otro mundo también, ¿no? Y hay otros modelos. Sí, lo que pasa es que ahí dependés de que el líder sea bueno, que es otra trampa también muy peligrosa, ¿no? El líder es bueno, entonces... ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque en la charla te lo mandé a vos con Carson, de Putin, con Tucker Carlson, ¿no? Así es. Para que lo busquen más o menos en la hora 50... lo vi. Le pregunta por Elon Musk y Putin dice, es un tipo muy inteligente y está haciendo avances, bueno, como el de los chips en la cabeza, que son experimentos que a uno... Es humo, ¿eh? ¿Es humo? Es humo. Está súper atrás de lo que se ha hecho en experimentos de ciencia básica, en centros de estudio serios, y Musk es un vendedor serial de humo. Y le va muy bien haciendo eso. Le va muy bien porque genera financiamiento y patea la pelota suficiente tiempo, y algunas le salen. Lo interesante, más allá de esto de Musk, es que Putin dice, hay que plantear reglas. Y creo que en el nuevo orden mundial, en lo que se viene, parte quizá del debate va a ser esto. Por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, en la aviación, Boeing, hablo de años atrás, discutía que los aviones de carga sean no tripulados.
y los sindicatos de Inglaterra le pidieron a los argentinos, esto pasó en el macrismo, que vayan a discutir en el marco de la intersindical como para hacer fuerza y que esto no ocurra. Es decir, si no hay regulaciones, lo que pasa con el capital es que tiende al caos. Tiende al caos y bueno, de hecho, hablando de regulaciones, en Estados Unidos Tesla tuvo que buscar 2 millones de autos que había vendido con un feature especial por el cual los clientes pagaban extra para que el auto se manejara solo. Entonces dijeron, las entidades regulatorias dijeron, esto es engañoso. La gente, porque te dicen, sí, se maneja solo, pero vos tenés que tener las manos sobre el volante. A los 3 minutos de tener las manos sobre el volante y no hacer nada, la gente se distraía. Y eso era un peligro y hubo accidentes. Entonces tuvo que traerlos, que obviamente para más que es una muestra del conservadurismo, que son todos cagones y demás, en Estados Unidos no le permiten a la ciencia avanzar. El tipo es un campo de juego, el mundo, y avanzan en ese sentido sin ningún tipo de miramiento. Estamos en momentos experimentales, pero tendemos a eso. Sí. La pregunta es, si las multas no están funcionando, ¿alguien está pensando en alguna otra cosa para empezar a regular? Porque digamos, la tecnología sigue avanzando, ahora está también el tema de la inteligencia artificial, y lo que vemos es que lo que se intentó regular hasta ahora no sirvió para nada. Sí, bueno, las prácticas que están proponiendo y que son las conocidas es subdividir estas empresas en unidades más pequeñas. O sea, por ejemplo, vos no seas al mismo tiempo el dueño de la plataforma de venta de productos y el fabricante y vendedor de medicinas, alimentos. ¿Por qué? Porque Amazon lo que hace es tiene la data fina de cuáles son sus competidores que están haciendo plata y agarra y los compra y se queda con todo el negocio. Digamos, lo que hace es integración vertical del negocio, con lo cual ya no es solo monopolio de plataformas de venta online, sino de medicamentos, porque ¿quién va a competir adentro de Amazon con los productos que son de Amazon? Es como cuando vos vas a Día y claro, y te venden el mismo producto que fabricó un fabricante, pero con la marca Día, y sale un 30% menos. El tipo que te lo fabricó rápidamente va a tener que venir al pie y negociar con vos. El tema es que el desarrollo del modo de producción capitalista impide que esto se desarme. Claro, porque exactamente. El capital tiende a su concentración y a su centralización. Porque el monopolio es buen negocio. Claro. Es como decía Peter Thiel en un artículo de hace varios años, dice, la competencia es para los idiotas. Vos lo que tenés que generar es un monopolio. Si vos tenés suficiente guita, lo que haces es entrar en un mercado, romper, lo que hizo Uber, rompes hasta que controlás el mercado y ahí imponés tu negocio. Que es ahora que se está haciendo esta investigación en Amazon, dicen, lo que hacen es subsidios cruzados. Aquellas unidades de negocios que generan más ganancias subsidian a las que menos dan ganancia para trabajar a pérdida hasta consolidar un nuevo monopolio, y a partir de ahí se usa los ingresos extras que genera esa unidad para subsidiar otra y también romper otro mercado. Sí, yo lo que veo que es un debate que va a estar en el ámbito legislativo, en estados que son más débiles. Por eso decía, hay otros modelos, China, Rusia, bueno, Irán, sí, otros modelos. Sí. Algunos dirán autocracias, bueno, pero plantean, por ejemplo, China, yo siempre me acuerdo que los nenes pueden jugar 1 hora por día. Bueno, y eso te hace sociedades que tienen otro tipo de aprendizaje y de enseñanza, digamos. Sí, porque hay un montón de padres que no tienen el conocimiento, no tienen el tiempo, no tienen los recursos para decirle al hijo, che, esto te hace mal, no lo hagas, anda a, no sé, te pongo en clases de fútbol. Y por ahí no tienen el tiempo para llevarlo y bueno, resuelven porque tienen que trabajar todo el día, que el hijo esté mirando videitos en YouTube o juegos en red todo el día. Y eso es un daño y un costo enorme que lo va a pagar el pibe, y si se produce escala, va a producir daño a la nación, que es lo que de alguna manera están haciendo juicio en los Estados Unidos, salud mental. Y sumar a eso la subalimentación que estamos padeciendo acá en la Argentina, ¿no? Y que es parte de lo que pasa en la región. Así que bueno, para prestar atención entonces el tema multas, si sirven o no sirven, un debate que está teniendo sobre todo Estados Unidos y Europa, ya en lo que es el sur global, o por lo menos África y América Latina. Anda a decirle si... Porque otro dato importante es que la mayoría de estas multas terminan no pagándose, entran en un loop interminable de apelaciones. Claro. Y finalmente se pagan. La del modo incógnito, esta publicidad engañosa sobre el modo incógnito que hicimos la columna hace un tiempo, la pagaron rápidamente porque no querían que se siguiera hablando del tema. O sea, lo que están pagando es el costo de prestigio. Dicen, bueno, nada, lo pago para silenciar los $5.000 millones. Google pagó por eso. Entonces, te das cuenta ahí que
es muy limitado lo que se puede hacer. Salió una nota en The Atlantic de una investigadora que dice vamos hacia un autoritarismo tecnológico, porque de hecho el poder que tienen concretamente estos tipos, que aparte son libertarios y que aparte necesitan la falta de regulaciones y ven al Estado solamente como un enemigo, tienden a acumular cada vez más poder. Y van a seguir haciéndolo en los próximos años, a menos que haya una reacción muy fuerte antes de que sea tarde. Un poco es esa reacción de Cambridge Analytica cuando dijeron el establishment, tanto republicano como demócrata, dijo, pará, acá hay una fuente de poder que es aún mayor que ese poder que nosotros creíamos que teníamos en el bolsillo a partir de controlar los medios de comunicación y la billetera. Y estos tipos con muchos menos recursos y muchísima más efectividad, porque logran mucha más productividad en sus mensajes, logran meterse e insertar a un delirante que atenta contra el establishment, para bien o para mal, como Donald Trump en la Casa Blanca. 9:43, vamos a una pausa. Esta ha sido la columna del compañerazo Esteban Magnani.